Primero, perdón, vamos a mostrar los... Voy a admitir a todos. ¿Sí? Voy a presentar toda mi pantalla para ver el propósito y el tema que nos reúne. Ya estoy compartiendo toda mi pantalla. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, vamos a trabajar. Okay. Vamos aquí. Bien, tenemos entonces el tema que vamos a trabajar, les decía, es promovemos la participación ciudadana en los diversos espacios de la escuela. Este es el propósito que ya les había mencionado hace un momento. Reflexionar, identificar y explicar diversos problemas en la escuela y la comunidad y proponer acciones que promuevan la participación de la ciudadanía en su solución. La competencia es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, la capacidad participa en acciones que promueven el bienestar común y la actividad es proponemos acciones para promover la participación en la escuela y la comunidad. Si nuestra actividad la desarrollamos a través de esta ficha propositiva, entonces tendríamos que cumplir todo lo que nos indica el texto, ¿no? Todo lo que nos indica el texto. Son 5 actividades, 5 preguntas, cada una va a tener el valor de, en este caso, de 4 puntos, ¿no? Pero también pues, lo podemos desarrollar a través de, en este caso, de un formulario, ¿no? Tenemos la misma actividad, completamos nuestro trabajo, y acá tenemos, ¿no? La misma. Tenemos acá el texto y luego las preguntas, 5 preguntas. Y también, como ustedes deben conocer, también lo estamos trabajando a través del, perdón, un momento, me voy a permitir, también a través del Classroom, ¿no? En este caso, ¿dónde? Cuarto F de PCC, tenemos aquí la sesión del trabajo del día de hoy. Estamos en la semana 3 y acá vamos a encontrar entonces las dos actividades, una en Word, otra en PDF y además 2 videos que les pueden servir de apoyo para el desarrollo de esta ficha, ¿no? Entonces 3 medios por los cuales podemos entregar nuestro trabajo. 1, a través del Classroom, 2, a través de este formulario y 3, a través del grupo de WhatsApp con, eh, con letra legible, con lo que piden los criterios, ¿no? Los criterios acá pide, por ejemplo, responder con el número mínimo de líneas solicitadas, responder de manera honesta, con sus propias palabras, responder haciendo uso de todo el margen de los recuadros propuestos, responder con la letra clara, legible, del mismo tipo y tamaño en todas las respuestas y responder todas las preguntas, ¿no? Son 5 preguntas, cada una de ellas tiene el valor de 4 puntos, ¿no? Y con esto estaríamos terminando y finalizando la experiencia de aprendizaje número 1. Ahora, les planteo esto por lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Voy a detener la presentación. Entonces, les indicaba, por ejemplo, que nosotros tenemos que tenemos que ya presentar un informe de los logros alcanzados en esta primera experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque ya la siguiente semana está planteada la segunda, que va a ser trabajada por todas las áreas. Y además, recordarles que en esta semana vamos a subir las notas, bueno, de todos los maestros del Colegio de República de Bolivia. Nos hemos organizado para subir las notas de las carpetas de recuperación, ¿no? Los promedios que ustedes han obtenido durante la primera y la segunda semana de marzo
que han sido indicios para conocer su nivel de logro, pero también la carpeta de recuperación, los que llevaron carpeta de recuperación de las distintas áreas, y también los que quizás el año pasado no han podido tener una regularidad en la presentación de sus trabajos de la misma forma, ¿no? Ya luego nos van a alcanzar un informe con los estudiantes que van a tener los estudiantes que llámese así, a ver, llámese, los estudiantes que ya aprobaron matemática, ya aprobaron DPCC, que ya aprobaron de repente comunicación, porque presentaron sus evidencias, porque presentaron su carpeta de recuperación, o también porque en estas evaluaciones diagnósticas que se dieron obtuvieron logros destacados. Si es así, entonces ya sabrán que no van a tener que preocuparse por una evaluación que tendrían que dar en junio, ¿no? Pero si es todo lo contrario, recuerden que van a ser informados y luego en junio van a tener que dar un examen, ¿no? O ya los profesores de cada área les van a indicar cómo van a ser acompañados. Pues bien, en esta semana tenemos que presentar todo este trabajo antes del 30 de abril. Bien, con estas indicaciones vamos entonces a empezar la sesión. En primer lugar, quiero indicar, me da mucho gusto, tengo 16 jovencitos ya. Vamos a observar un video, vamos a observar un video que es un tanto, no sé, puede controversial, que puede herir la sensibilidad de algunos de ustedes, pero yo quisiera que lo tomen como un material de trabajo, ¿no? Que vamos a visualizarlo, pero el objetivo no es crear morbo ni tratar de disfrutar de algo, sino sobre todo es que nos sirva de elemento, de insumo, para algunas preguntas que se van a plantear. Pero si ya ustedes se dan cuenta que el video realmente atenta contra su sensibilidad, dejen de verlo, ¿ya? Dejen de verlo, no hay problema. Bien, voy a compartir una pestaña y vamos a ver este video. A ver. Estaba aquí. Perdón. Repito, no estaba aquí en repito. Lo voy a poner para... Bien, entonces aquí voy a compartir, ahora sí, ya lo tengo, voy a compartir la pestaña. Me dicen por favor si están observando. Me dicen si escuchan el audio, por favor, solamente díganme sí. En la CUNAR Central de ¿Escucharon el audio? Sí, profesor. Gracias. Entonces vamos a poner el video, ¿sí? Están castigando en la CUNAR Central de Uno. Nunca más, yo soy su piscina, yo soy su mayor. En Satipo, Coveriali. La cuñada, los familiares, ¿qué pasen? Tú no, los familiares. Esto es en San Pedro de Coveriali. Las rondas campesinas e indígenas de la CUNAR están castigando a un presunto violador. Yo sé que tú con esas cosas 10. te vas a arrepentir. Nunca vuelvas a hacer más cosas, Freddy, te digo. Corrígete, ese es para tu bien de ti, para que tú te corriges, para que no vuelvas a hacer esas cosas. Este castigo que te voy a dar, ese va a ser para tu bien de ti, Freddy. ¿Cuánto? 10. 1, 2, 3. Otros familiares. Hermana, pasen. A la familia también le duele, hijo.
Vamos. Freddy, acá no estamos porque nosotros queremos maltratarte ni castigarte. Tú entraste a la casa de mi cuñada. ¿Con qué intenciones? ¿Por ella o por por las niñas? Teniendo tu familia, tienes una hija que tienes que velar por ellos. ¿Por qué te atreviste a entrar? No sé, la borrachera, no se me La borrachera, pero tú eres quien controla tu carácter. El alcohol. Tú no tenías por qué ingresar a ese hogar. Viviendo a un paso de ahí de la esquina, ¿no podías dirigirte a tu hogar? Así castigan las rondas campesinas de Así 10. castiga la ronda campesina. Porque si hubiera sido a otras No te instancias, muevas, de no te repente muevas. nos hubieras ¿Te va a quedar? calumniado. En otro día, no vuelvas a hacer. Respeta a tu familia. Bien, entonces, luego de observar el video, les hago la siguiente pregunta. Luego de observar el video, les planteo la siguiente pregunta. ¿Es lícito lo que han visto en el video? Según la ley peruana, ¿es lícito? ¿Está bien lo que han visto en el video? ¿Qué me responden, jóvenes? Quería saber si me escuchan. Observaron el video, entonces en base al video yo les planteo la pregunta, ¿no? ¿Está bien? ¿Es lícito lo que vieron en el video? Vamos, jóvenes, les escucho. Profesor, creo que sí, ¿Por qué crees, Brenda, que sí está bien lo que has observado? porque según lo que vi, la policía siempre dice que no es bueno hacer justicia por nuestras propias manos. Ok, gracias, Brenda. Ahora, Eric, ¿qué me podrías decir? Eric, levantaste la manito, creo que querías participar. O Emily, que tiene... A ver, adelante, Eric, te escuchamos. No. Emily o Fernanda, a ver, adelante. Vamos a leer mientras se van animando a participar. Recuerden que... Profesor, Sí, a ver, Maciel, adelante. profesor, yo sí estoy de acuerdo con lo que han hecho los pobladores, porque antiguamente, antes en el Perú se permitía que los padres puedan castigar a los hijos, pero ahora no está permitido. Si se da cuenta, no sé si usted se ha dado cuenta, pero actualmente vemos que hay muchos rateros, violadores, pero antes no había mucho. Yo creo que esto se debe a la educación que se daba en los hogares. Ya, gracias. Gracias, respeto tu punto de vista, Maciel. Brenda nos dijo, creo que sí, profesor. Nayeli, sí, profesor. O sea que sí está permitido, ¿no? Eso, ¿es lícito? Sí es lícito. Pues nos dice Nayeli, sí es lícito. Julio. Fernanda, sí. Eric, también. Y entonces, si es lícito, yo les pregunto, ¿quiénes son los que administran justicia en el Perú? Porque cuando tú quieres castigar a alguien, debes primero tener la facultad de poder aplicar la ley. Entonces yo les pregunto, ¿quiénes son los que administran justicia en el país? La policía, profesor. Brenda nos dice la policía, solamente la policía, o la policía no administra justicia y es otra institución, otra autoridad. ¿Quién administra justicia en el Perú? Los jueces. Reina nos dice los jueces. Bien.
Entonces, miren, jóvenes, en el Perú sabemos que hay 3 órganos, ¿no? Esto lo sabemos desde primero de primaria, de secundaria, creo, ¿no? Los 3 poderes del Estado son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, si nosotros indicamos que hay un poder judicial, entonces ese es el órgano que se encarga de administrar justicia. Los otros poderes del Estado lo que hacen es el legislativo crear leyes, ¿no? Que se castiguen a tales delincuentes, a tales personas. Es decir, el Congreso de la República da leyes. El Poder Judicial ejecuta esas leyes. El Poder Judicial lleva a cabo esas leyes y las aplica cuando encuentra un acto de dolo, ¿no? O de delito. Y el otro poder, el ejecutivo, es el que se encarga de ejecutar esto, ¿no? Llámese así. Por ejemplo, la policía, estimada Brendita, no se encarga de administrar justicia. La policía no administra justicia, eso que quede claro. La policía solamente se encarga de verificar si se está cometiendo un tipo de adulterio a las leyes, entonces toma a estas personas, las captura y luego las lleva, ¿no? A una comisaría, y en esta comisaría se le tiene que abrir un proceso con la presencia de un fiscal, con la presencia de un juez. Y recién esta persona, pues, se le abre un procedimiento. Y en ese procedimiento puede ser sancionado o puede ser liberado. Pero quien se encarga de decirle eres libre o eres culpable es el juez, como dijo Reina. Es el juez. Y en el Perú, por ejemplo, tenemos en el Poder Judicial el órgano más importante y más grande es la Corte Suprema, y se van disgregando otros órganos autónomos, ¿no? La Corte Suprema, los juzgados de paz, letrados, los no letrados, incluso hasta en el pueblito más pequeño que hay en una comunidad existe un juez, que generalmente es la persona más proba, la más honrada, ¿no? A quien eligen juez de paz, así lo llaman, juez de paz. Y cuando ocurre un tipo de, llámese pues de un delito, las partes van donde ese juez. Imaginemos que la señora A ha sido de repente golpeada por su esposo, entonces esta señora lleva donde el juez de paz y el juez de paz escucha y luego de escuchar a ambos decide que es culpable y se va 3, 4, 2, 5 días a una cárcel del pueblo, del mismo pueblo. Y esta persona permanece allí. Una vez que terminen los 3, 4, 5 días que le ha dado de castigo, sale, ¿no? Redimido, llámese así, pues, ¿no? En el sentido de que ya con este pago que hizo de estar enclaustrado, ya se borró, por ejemplo, entre comillas, lo que había hecho. Entonces, son los jueces los que administran justicia. Pero si nosotros vemos en el video, podemos decir que había jueces. Además, si podemos darnos cuenta en el video, se le está acusando de qué a esta persona. ¿Qué es lo que ha cometido? Violación. Violación. ¿Y quién en este caso, quién ha juzgado, quién ha investigado y quién ha considerado que hubo violación? ¿Un juez? Al parecer nadie, profesor. Gracias, Fernanda. Al parecer nadie. Y si queremos ser mucho más estrictos en lo que estábamos observando, dice aquí
que era un presunto delincuente. Ese es un presunto, miren, acá vamos. Bien, eso es lo que yo quería escuchar, ¿no? Las juntas, en este caso, dice claramente, ¿no? Las juntas campesinas, las rondas campesinas, ¿no? Han capturado a un presunto violador. A un presunto violador. Entonces, en este caso, no, la jurisprudencia peruana dice que, perdón, voy a regresar otra vez aquí, dice claramente que mientras un juez no te ha condenado, entonces tú sigues siendo inocente. Mientras no se haya comprobado el delito, se sigue siendo inocente. Es decir, a Keiko Fujimori en la actualidad no se le puede decir delincuente porque no, hasta ahora no se le ha condenado. Pero a su padre sí se le dice un delincuente porque sí ha sido condenado y ahora está en la cárcel. Es decir, los jueces tienen llámese, esa autoridad para decir en este caso, que luego de la investigación que se ha hecho, se ha determinado que sí, usted es un violador, ¿no? Porque se hicieron una serie de pruebas. Pero en este caso, pareciera, como dijo Fernanda hace un momento, de que en este caso las rondas campesinas han ido más allá de sus funciones. Han ido más allá de sus funciones y se está atentando contra los derechos humanos. Pero no podemos tampoco podernos, digamos, no podemos tampoco cerrar los ojos a situaciones que los vemos con cotidianidad en nuestra vida. A través de la televisión, vemos cómo las personas delincuentes ingresan, se llevan de las viviendas, se llevan lo poco que tienen, por ejemplo, una familia, y luego no hacen nada. Es decir, los llevan a la comisaría y de la comisaría después están unas horas y luego salen y vuelven a delinquir. Entonces, ante esa situación, yo comprendo también lo que nos dice Fernanda, Eric, Julio, Nayeli, que sí es lícito, o sea, sí es lícito castigarlos de esta forma, porque la población como que siente un fastidio, un cansancio de que no se solucionen las cosas. Es más, hace un momento creo que Maciel nos había dicho también de que depende mucho de la formación, de la educación que se le ha brindado en la familia y que como antes no había tantos deberes y tantos derechos que le asistían, entonces ahora los habitantes, los ciudadanos, entonces a veces abusan de ello. Pero también podríamos cuestionar lo que dice Maciel, indicando en este sentido de que las sociedades crecen, los derechos humanos siguen avanzando, no se han quedado con estos derechos que se consiguieron hace 100 años atrás, sino que cada vez se van agregando más derechos a las personas. Entonces, en base a ello, en base a esa premisa universal que vienen a ser los derechos humanos, pienso que si se encuentra a un delincuente y es un presunto delincuente, es un presunto violador, es un presunto ratero, etc., el que debería encargarse de llevar a cabo esto viene a ser los jueces, ¿no? Porque las rondas campesinas, que es el tema que vamos a tomar dentro de un momento, fueron creados con
otros objetivos. También castigar a los delincuentes, a los ladrones, sobre todo el avijeo, ¿no? Es robarse las vaquitas, los carneros, de repente las gallinas de una comunidad. Y como no había jueces, entonces se crearon estas rondas campesinas, sobre todo en Cajamarca. Pero quería sobre todo que ustedes tengan el contexto, ¿no? De lo que a veces es un uso y abuso, ¿no? De las funciones que tienen a veces las rondas campesinas. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora yo quiero proponerles ver un video que nos van a dar una idea de lo que vienen a ser las rondas campesinas. Quiero primero compartir nuevamente mi pantalla. A ver, ahora sí voy a compartir toda mi pantalla. Y vamos a leer esta parte de aquí. Ustedes pueden leerlo. ¿Alguno de ustedes puede leer, por favor? O lo leo yo, que dicen este texto. Porque en base a este texto son las 5 preguntas. ¿Alguno de ustedes puede leerlo, por favor? Entonces voy a indicar, ya. Voy a llamar, en este caso, a ver, a Vanessa. Vanessa Torres, por favor, ¿estás ahí? Bueno, ya te pongo tu nota. ¿Dónde está? Ya. Luego tengo a Azumi Quispe. ¿Está Azumi Quispe? Nayeli Manrique. Reina. Y acá, profesor. A ver, adelante, Reina. Lees, por favor, el primer párrafo. Y luego de Reina sigue Fernanda. Solamente el primer párrafo. La Constitución Política del Estado reconoce a las rondas campesinas como un órgano de apoyo en el desempeño jurisdiccional de las comunidades campesinas y alcanzará a constituir con el proyecto de reforma constitucional un actor importante con el tema de la justicia en el área rural. La realidad ha dejado un vacío legal, puesto que sí, un bien en la zona de la sierra, las comunidades campesinas se encuentran organizadas y tienen presencia para prevenir y combatir actos que ponen en peligro a las personas y bienes de los campesinos. En gran parte de la costa y sierra peruana, los campesinos se han organizado únicamente mediante rondas de autodefensa, que no tienen funciones jurisdiccionales y su actuar por falta de regulación. Muchas veces es desconocido y hasta sancionado por el Poder Judicial. Gracias. Gracias, Reina. Luego sigue Fernanda con el segundo párrafo, pero antes nos dice claramente el primer párrafo que las rondas campesinas están, en este caso, están dentro de una ley, ¿no? Pero sin embargo, vista de que no se tiene muy claro los objetivos que tiene, a veces los ronderos han ido más allá y por ir más allá a veces han creado o han originado la muerte de una persona y en este caso el Poder Judicial los ha sancionado. Solo imaginemos, por ejemplo, en el video que observamos hace un momento, que la situación se les haya escapado a la comunidad, ¿no? Como a veces ocurre, y a veces lo hemos visto por la televisión, donde a veces agarran a un delincuente, por ejemplo, en Comas, en Villa El Salvador, o no sé, en una zona ahí, lo amarran a un poste, y la gente, la población, ya cansada de los robos, empiezan a golpearlo, y hay uno por allí que es mucho más avesado que esto, que les echa gasolina y los queman.
Y ha pasado. Es decir, situaciones así han ocurrido. Y es porque no está clara, en este caso, la regulación, las funciones que van a tener estas rondas campesinas. Y finalmente ese rondero es acusado y es llevado a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque consideró de que sí podía hacer justicia, que sí podía maltratar, no sé, sancionar de manera drástica, pero llegó un momento en el cual a la población no se le puede, no se le puede asusar en un sentido así, porque puede entonces recurrir a estos hechos. Solo imaginemos de que haya ocurrido una violación, que no haya sido la prima o la cuñada, como decía el autor, sino las niñas que vivían ahí. Y en ese momento haya estado el padre o los hermanos mayores de esas niñas. ¿Ustedes creen que teniéndolo atado ese padre no hubiera reaccionado y hubiera originado quizás la muerte de ese violador? Y esa persona se iba a ir a la cárcel. El padre se iba a ir a la cárcel y también el presidente de esa comunidad, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que tener en claro cuáles son los alcances, ¿no?, que tienen los ronderos. Vamos a leer, en este caso, vamos a escuchar a Fernanda, quien nos va a leer el segundo párrafo. Adelante, Fernanda. Si no está Fernanda, sigue Maciel y luego de Maciel sigue Axel. Sí, soy profesor. Disculpen. A ver, adelante. Adelante, hija, disculpa. Debemos tener en cuenta que ante el abandono del Estado, sobre todo en la atención de necesidades de protección y seguridad, hace 25 años en la estancia de Cuyumalca, del distrito y provincia de Chota, Cajamarca, se forjó de forma espontánea las rondas nocturnas que constituirían el cimiento de las rondas campesinas, que son reconocidas por la ley 24.571 como organizaciones pacíficas, democráticas y autónomas, cuyos integrantes están debidamente acreditados ante la autoridad política competente como organización destinada al servicio de la comunidad. No. ¿Sí? Me perdí. A ver, ¿dónde estabas? La comunidad y que contribuyen, ¿verdad? ¿Aquí? Sí. Al desarrollo al desarrollo y la paz social, sin fines políticos partidarios. Esa ley señala que además, como objetivo de las rondas, la defensa de sus tierras, cuidado de su ganado y demás bienes, cooperando con las autoridades en la eliminación de cualquier delito. Gracias. Gracias, Fernanda. Entonces, jóvenes, miren, si nosotros leemos el segundo párrafo, tenemos que resaltar, lo voy a colocar de otro color, esta parte de aquí, ¿no? Miren, esto lo debe tener claro. Es decir, el rondero debe tener claro estas funciones, ¿no? Organizaciones pacíficas, democráticas y autónomas, ¿no? Y cuyos integrantes de estas juntas, de estas rondas campesinas, están acreditados ante una autoridad política competente. ¿Quién es esa autoridad política competente? Puede ser el gobernador, puede ser, en este caso, el comisario de una jurisdicción policial que hay ahí, ¿no? Y buscan, sobre todo, contribuir al desarrollo y la paz social. Desarrollo y paz social. Es decir, las juntas en este caso, las rondas campesinas tienen como matriz, tienen como función primordial estas que hemos resaltado de color amarillo, ¿no? Pero también se agrega, ¿no?, que estas se han creado para defender las tierras,
para el cuidado de su ganado, para cooperar con las autoridades en la eliminación de cualquier... Cooperar, miren. Dice acá cooperar, no dice ejecutar, no dice sancionar, dice, en este caso, cooperar. Pero también nos está dando aquí un concepto que es autónomo. Y dentro de la autonomía que tiene esa junta, perdón, esa ronda campesina, dentro de la autonomía también puede crear pues sus propias leyes, pero siempre teniendo en cuenta que es dependiente de una autoridad política. Continuemos, a ver, nos falta esta parte de aquí, sigue de acuerdo a este orden que tengo aquí, es Maciel. A ver, Maciel, por favor, nos lees lo que está de color verde. Sí, profesor. Las rondas se han caracterizado desde su nacimiento como el grupo de campesinos organizados, que asumen la autodefensa de sus tierras, patrimonio y la seguridad de las personas, habiendo cumplido funciones de vital importancia en la lucha contra el terrorismo e incluso contra el narcotráfico, existiendo en sus filas miles de mártires. Sin embargo, pese a su valentía y el coraje con la que han enfrentado la violencia que venía de distintos bandos, muchos miembros de las rondas eran juzgados y sentenciados por sus actos en defensa de sus derechos, habiendo tenido el Congreso de la República, mediante la Ley 27.599, administrar a los miembros de las rondas campesinas injustamente sentenciados, lo que reconoce su rol como organización encargada de prevenir y combatir ciertos actos ilícitos. Gracias. Luego sigue Axel, y si no está Axel, seguimos con Oliver, ¿ya? Pero antes, a ver, su micro, por favor, apaguen su micro, gracias. Entonces, miren, aquí en las rondas, en lo que acaba de leer Maciel, podemos también encontrarnos de que las rondas campesinas participaron en la lucha contra el terrorismo. Voy a regresarlo, ya. Las rondas campesinas han participado en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, y muchos de los ronderos, desgraciadamente, han muerto, ¿no? Muchos de ellos han muerto. Muchos de ellos han sido juzgados, han sido sentenciados. Y en vista de esta situación de desprotección que se les ha dado a personas que se han agrupado con el sentido de cuidarse de la vigeo en primer lugar, porque recordemos que esa fue el origen de estas rondas campesinas. Sin embargo, muchos de ellos han apoyado y han ayudado a que el Estado pueda vencer de repente al terrorismo o al narcotráfico en la selva, por ejemplo, ¿no? Y ante esta situación nos dice que el Congreso dio una ley para amnistiar. Amnistía es perdón, ¿no? Es decir, si fueron condenados por haber de repente pongamos el caso de haber ejecutado de repente a un terrorista, ¿no? O a un narcotraficante. Entonces, como no tenían esa función, ese rondero fue sancionado por el Poder Judicial y se fue a la cárcel. Entonces, ante esta situación, el Congreso de la República, a través de esta ley, la 27.599, entonces ha podido amnistiar, ¿no? Sobre todo a los que han sido sentenciados de manera injusta, dice el texto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las rondas campesinas cumplen un rol muy importante, sobre todo en la prevención de delitos. Continuamos con este último texto y le voy a pedir a Axel, si está presente, si en todo caso está Axel, será Oliver. Axel, ¿estás ahí? Por favor, para que leas lo que está sombreado. No está Axel. Oliver. No está Oliver.
Adrián. Adrián, ¿puedes leerlo? Ah, perdón, alguien me está escribiendo. Eric, Profesor, ¿tú ¿yo lo puedes podría leer? Ya, a ver, Julio, adelante, Julio, gracias. Vamos, Julio, te escuchamos. Julio, prende tu micro. Julio. A ver, un jovencito que de manera voluntaria quiera leer, por favor, para terminar el texto. Estos hechos no han ganado la voluntad de los... Tu internet parece que no está muy bien, Julio, ese es el problema, porque no te logramos escuchar. Profesor, ¿me escucha ahora sí? Ahora sí, a ver, adelante. Ya. Estos hechos no han amilanado la voluntad de los ronderos para encargarse en efecto del Estado, de asumir la defensa de su integridad personal y patrimonial de muchos campesinos, utilizando medios alternativos de solución de conflictos nacidos del propio derecho consuetudinario campesino y respetando los derechos humanos. A la fecha, las rondas se han constituido en muchos lugares del Perú, en la zona norte, centro y sur. Esto demuestra que las rondas campesinas son organizaciones importantes para la vida pacífica en aquellos lugares donde no existe presencia de la policía, ministerio público ni el poder judicial. Gracias. Muy bien, terminamos entonces indicando que esto no ha sido entonces motivo para que los ronderos, por más que los hayan llevado a la cárcel, que han sido condenados de manera injusta, esto los amilane, ¿no? Sino más bien ha permitido que se fortalezcan estas rondas campesinas que nacieron en Cajamarca, pero ahora se encuentran en distintas partes del Perú. Y nos está diciendo en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur, ¿no? Demuestra que estas rondas campesinas son muy importantes. Y miren, termina diciendo que son importantes cuando se carece de policía, son importantes cuando no hay un ministerio público y son importantes cuando el Poder Judicial no aparece en ese lugar y no se le encuentra en ese lugar. Entonces, allí las rondas campesinas entonces cumplen ese rol de administrar justicia, porque el Ministerio Público y el Poder Judicial son organismos que se encargan de ello, ¿no? De la policía de controlar que no haya delitos, pero cuando no hay estos, entonces las rondas campesinas cumplen esa noble función. Muy bien, ya tenemos el texto, ¿no? Entonces, luego vamos a completar estas preguntas, que son muy sencillas. ¿Sobre qué se habla en el texto? Van a mencionar ustedes. ¿Por qué surgen las rondas campesinas? Acá nos piden 3 razones, mencionan ustedes 3 razones por las cuales surgen las rondas campesinas. 3, ¿crees que las rondas campesinas son un ejemplo de cómo la ciudadanía participa en la búsqueda del bien común? También argumentan en 4 líneas su punto de vista. En la número 4 van a identificar, dice, problemas actuales en las escuelas públicas, ¿no? Podemos mencionar en nuestro colegio algún problema o en cualquier colegio del Perú. ¿Qué problemas actuales tienen las escuelas públicas? Los anotamos en este cuadro y aquí nuestra participación como estudiante en la solución a este problema sería la siguiente, es decir, como estudiantes, ¿cuál sería la solución que le dan a este?
Pongamos un ejemplo. Problemas actuales en las escuelas públicas. Pongamos el ejemplo que un problema actual en la escuela pública es que no todos tienen acceso a Internet. Pongamos ese ejemplo, porque es un problema. Sería muy bonito para el Perú y para la educación y para nosotros los maestros y para ustedes, de que gocen de un espacio donde tengan acceso a Internet libre. Pongamos que ese es el problema. Ahora dice, nuestra participación como estudiante en la solución a este problema, ¿cuál sería? De repente por ahí podrían ustedes mencionar hacer una campaña, unas cartas por redes, llegar al Congreso de la República, sensibilizar a los medios de comunicación, a las empresas que hay en nuestro distrito, esas cosas, ¿no? Y así de esta forma quizás el Estado, el gobierno, el presidente, el Congreso decida dar una ley por la cual todos los estudiantes, o todos los estudiantes, claro, en edad escolar, todos los jóvenes en edad escolar deberían tener pues un bono de Internet libre. Es decir, que en sus teléfonos se recarguen cada mes unos 15 o 20 o 30 gigas de Internet. ¿Para qué? Para evitar gastos en su familia, pero sobre todo para que no se perjudiquen de la educación. Por ejemplo, ahora aquí en el MIT tengo 12, 13 estudiantes, pero son 30. Y los demás no ingresaron, no porque no han querido ingresar, quizás muchos de ellos no tienen acceso a Internet, compran sus datos, recargan sus 3 soles o 5 soles y ya no les alcanza. Se comprende esa situación. Pero a veces nuestras autoridades, ¿no? Se han olvidado y piensan que la educación la tienen que solventar, en este caso, el padre de familia, ¿no? Cuando existen muchos países, muchos y unos aquí en nuestra misma región, en América Latina, países mucho más pobres que el nuestro, por ejemplo, y donde todos los estudiantes tienen acceso a Internet. Sin embargo, veamos acá, ¿no? Problemas actuales en las escuelas públicas, los escribimos acá. Aquí vamos a identificar problemas actuales en nuestra comunidad. En la clase pasada ya encontramos algunos problemas. Esos problemas ustedes los mencionan y los escriben. El problema, y aquí colocamos entonces cómo podemos participar como estudiante en la solución a ese problema. Y ya está, jovencitos, miren, son 5 preguntas, 5. Si ustedes quieren tener más ideas sobre las rondas campesinas, no se olviden, nuevamente aquí, ya no, voy a ir aquí al Classroom. Y recuerden, miren, aquí en el Classroom tenemos las 2 fichas y también tenemos mitos y verdades sobre las rondas. Y acá 2 videos que pueden ustedes ver y que les pueden dar entonces una idea más sobre el tema que hemos tratado el día de hoy. Bien, entonces voy a dejar de compartir, detener. Y ahora sí, les pregunto entonces, jovencitos, si hay alguna, valga la redundancia, alguna pregunta con respecto a la presentación del trabajo, o en todo caso, para que ya puedan, para que se pueda terminar la reunión y puedan avanzar el tema. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Saret, Sabrina, Reina, Nayeli, Maciel, Catherine, Julio, Fernanda. Voy a tomar una captura. No, profesor. Ninguna, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien, jóvenes. Entonces, estamos dando por finalizada la sesión del día de hoy y les espero entonces con sus evidencias hasta las 6 de la tarde. Permiso, jóvenes, y que tengan muy buenos días.
Hasta la próxima, profe.